justicia espiritual, que básicamente lo que dice es que lo que hacemos a los demás en realidad nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Es decir, que se cosecha lo que se siembra. Yo suelo decir que por la ley del libre albedrío la siembra es libre y por la ley de la justicia espiritual la cosecha es obligatoria. En algún momento haremos frente a aquello que hemos hecho. Si aquello que hemos hecho era algo positivo, recogeremos una cosecha positiva. Si ha sido algo negativo, sufriremos. Y cuando muchas veces no tomamos conciencia de si una cosa genera felicidad o genera sufrimiento hasta que no lo vivimos en primera persona. Por eso muchas veces se avanza cuando uno experimenta en sí mismo los actos que realizó hacia los demás y toma conciencia de si son positivos o negativos. Si ve que hacen sufrir, pues intenta repararlos en las próximas vidas. Aunque no todo tiene que ser avanzar a través de experimentar cosas negativas ni de estar saldando deudas. Uno puede llegar ya al punto en que ya tiene una capacidad de amar bastante importante, ya no genera daño en los demás y lo que intenta es en la vida intentar procurar la felicidad de los demás tanto como desea la suya propia. Es decir, que también se puede avanzar cuando uno se armoniza con la ley del amor por decisión libre, porque es una ley que comparte y que respeta. Desde el punto de vista de la ley de la justicia espiritual, podemos llegar a entender esas situaciones que antes nos parecían tan injustas, ¿no? El hecho de que por el hecho de nacer en un lugar, nacer, por ejemplo, en la pobreza, en una favela, pues nuestra vida vaya a tener una serie de circunstancias tan difíciles, ¿no? Y es que esa decisión de encarnar en esa situación ha sido elegida por el espíritu antes de nacer, seguramente porque quiere aprender algo de esa circunstancia. Imaginemos que ese espíritu en una vida anterior fue alguien que nació en una situación material muy buena, en la opulencia, tenía de todo y le sobraba de todo, y cuando estuvo en esa situación, en vez de procurar compartir eso que tenía con los demás, lo que hizo fue acumular todavía más riquezas y poder a costa de generar situaciones de pobreza en otros seres humanos. Pues en esta vida está eligiendo una situación semejante a la que él contribuyó a crear para saber lo que se vive en esa circunstancia. Y como lo que se vive en esa circunstancia genera sufrimiento, cuando acaba esa vida, uno ya no desea generar ese daño a los demás, porque sabe lo que es, lo que lo ha vivido en sí mismo. Y de esta manera va evolucionando. O imaginemos una persona o un espíritu que en una vida anterior fue un traficante de esclavos que pues privó de la libertad a muchos seres y les generó gran sufrimiento. Ese espíritu puede haber elegido, por ejemplo, encarnar en un lugar donde va a ser explotado en el trabajo infantil, porque es una circunstancia semejante a la que él hizo o la que él generó para otros seres. Como se sufre mientras se vive esa circunstancia, uno aprende que a nadie le es grato perder la libertad. La idea no es justificar el sufrimiento ni la injusticia, es saber de dónde viene y saber que el ser humano, si cambia, puede evitar todas esas situaciones de sufrimiento, pero que si siguen existiendo es porque todavía tenemos muchas cosas que pulir respecto al egoísmo, porque todas estas circunstancias de injusticia, de sufrimiento, están causadas por el egoísmo del ser humano. Y a veces hasta que uno no vive en sí mismo lo que le hace a los demás, no toma conciencia de lo egoísta que ha sido. Y es cuando entonces se motiva para hacer un cambio. Y ya finalmente vamos a hablar de la ley del amor, que para mí es la más importante, porque para mí es la que armoniza el universo espiritual, y para mí el amor en su grado máximo se puede definir como la capacidad de sentir a los demás como a uno mismo. Cuando una persona siente a los demás como a sí mismo, ya deja de querer hacerles daño. Todo lo contrario, le gustaría que los demás fueran felices tal y como le gustaría serlo a uno mismo. Y eso hace que la forma de comportarse en la vida cambie radicalmente. Sin embargo, no suele ocurrir eso. Es decir, normalmente lo que ocurre en realidad es que estamos muy pendientes de nosotros mismos, sobre todo de satisfacer nuestro egoísmo,
y poco o nada pendientes de los sufrimientos y sentimientos de los demás. Y a consecuencia de eso nos hacemos sufrir los unos a los otros. Por eso digo que el egoísmo es el gran causante del sufrimiento en el mundo y que estamos aquí para ir poco a poco eliminándolo. De hecho, la evolución se produce tanto cuando uno desarrolla los sentimientos como al mismo tiempo se va desprendiendo del egoísmo. Para mí el amor no es un concepto de diccionario, es algo real que se puede vivir, que se experimenta como una vibración que da una fuerza y una sensibilidad extraordinarias hasta el punto de que ya no se necesita nada más para ser feliz. Sin embargo, la mayoría de personas nunca han experimentado esa sensación. Esto, como digo, es porque todavía tenemos mucho camino por recorrer en el desarrollo de los sentimientos. Y uno se puede plantear cómo se puede hacer para amar. Para mí hay dos cosas fundamentales. Por un lado está el amarse a uno mismo, porque uno no puede querer a los demás si no se quiere antes a sí mismo. Luego estaría el amar a los demás e ir al mismo tiempo liberándose del egoísmo en sus múltiples formas de manifestación. Y ahora hablaremos un poquito de que hay diferentes escalas, diferentes grados en ese proceso de eliminación del egoísmo. Pero antes de hablar de eso, hablaremos un poquito de, para mí, lo que significa amarse a uno mismo. Porque a veces confundimos el amarnos a nosotros mismos con el satisfacer caprichos egoístas. Por ejemplo, alguien puede decir, no, si yo me quiero un montón. Mira, me apetecía comprarme un coche último modelo, me ha costado 100.000 euros, he arruinado a la familia, pero he hecho lo que yo quería, me quiero un montón. O la persona que dice, no me siento a gusto conmigo mismo, voy a hacer unos retoques de cirugía estética, también me han costado 100.000 euros, ahora tendré que ir a quitarme la prótesis porque se ha roto, pero ahora me gusto más físicamente, me quiero más. Esto tampoco es amarse a uno mismo. El primer caso es satisfacer un capricho egoísta, material, y el segundo es satisfacer la vanidad, ¿no? El deseo de ser más bello para gustar más a los demás, o gustarse también más a uno mismo. Cuando hablo de amarnos a nosotros mismos no me refiero a ninguno de esos dos casos, me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas, reconocer cuáles son nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida. Eso para mí es amarse a uno mismo. Y para poder hacer eso es necesario conocernos interiormente. Conocernos implica saber distinguir lo que sentimos de lo que pensamos. Porque dentro de lo que pensamos está la influencia de la educación que hemos recibido. Y si esa educación es una educación represiva con los sentimientos, actuaremos por lo que pensamos en contra de lo que sentimos. Y ahí estaremos generando una situación de sufrimiento. Un ejemplo para entender lo que esto significa. Imaginemos una mujer que lleva años en una relación y se ha dado cuenta de que no está enamorada. Esa mujer lo que necesita para ser feliz es dejar esa relación, porque cuando estás con alguien al que no amas, no eres feliz. Pero ahora viene lo que uno piensa. Si esa mujer ha tenido una educación clásica de toda la vida, de que el matrimonio es hasta que te mueres y si lo rompes antes es como un pecado, pues seguramente tendrá problemas de conciencia de tomar esa decisión de dejar la relación. Porque en realidad eso no es el tema número uno. El tema número uno suele ser el qué dirán, ¿no? La imagen que damos al exterior. Nos importa mucho dar buena imagen y como el critiqueo pues, es algo que está muy a la orden del día, pues tememos las críticas de los demás. O también podemos pensar en cómo va a reaccionar la pareja ante esa decisión, ¿no? De dejar la relación, o qué va a pasar con los hijos, o qué va a pasar a nivel material, ¿no? Con la hipoteca. Hay un temor al desamparo material. Y por todas esas razones una persona puede llegar a decidir continuar la relación. Si continúa la relación, la estará continuando por lo que piensa y no por lo que siente. Y entonces sufrirá en esa relación. Es simplemente un ejemplo para que nos demos cuenta de que uno puede sufrir porque
actúa en contra de lo que siente, pero que tiene la posibilidad de cambiar eso. Si esa persona empieza a explorar por qué sufre y empieza a cambiar las situaciones de su vida, empieza a tomar decisiones para que esas circunstancias vayan cambiando, podrá superar ese sufrimiento, podrá empezar a amarse a sí misma y entonces podrá empezar a amar a los demás. Como digo, los principales factores que anulan los sentimientos son la educación represiva, que ya hemos puesto un ejemplo, pero también es el egoísmo. El egoísmo de uno también es un gran obstáculo para desarrollar los sentimientos. Por eso ahora vamos a hablar un poquito de esa parte, de cómo se manifiesta el egoísmo para poder empezar a eliminarlo. Y dentro del proceso de eliminación del egoísmo hay diferentes etapas. Si imaginamos ese proceso de evolución como una manera de ir quitando capas de cebolla, que cada una de esas capas serían formas de egoísmo, las primeras capas que vamos a encontrar son las capas de la etapa de la vanidad. Si poco a poco nos deshacemos de ellas, vendrán las de la etapa del orgullo y finalmente las de la etapa de la soberbia. Vamos a explicar un poquito en qué consiste la vanidad y el orgullo, porque son las formas de egoísmo que más predominan en este mundo y en las que la mayoría estamos. Esta es otra forma de representar ese esquema. Si la evolución espiritual es ir poco a poco avanzando en el desarrollo de los sentimientos, al mismo tiempo que se han de desarrollar los sentimientos, se ha de ir eliminando el egoísmo. Cuando predomina el egoísmo sobre el amor, estamos en la etapa de la vanidad. Cuando ya hay un equilibrio, ya hay sentimientos y egoísmo más o menos equilibrados, estamos en la etapa del orgullo. Cuando predominan los sentimientos de amor sobre los del egoísmo, estamos en la etapa de la soberbia. Empezando un poco a hablar de la etapa de la vanidad, bueno, ahora hablaré también de los egosentimientos, que son las manifestaciones del egoísmo. Son los sentimientos negativos que son los que nos hacen daño. Y hoy hablaremos de dos especialmente importantes, que son el apego y el miedo, porque son grandes causantes de sufrimiento. Y cada uno lo trataremos en una de las fases de la evolución espiritual. El apego lo trataremos en la etapa de la vanidad y el miedo en la etapa del orgullo. Por eso vamos a hablar un poquito ahora de la etapa de la vanidad para dar unas pinceladas de en qué consiste la vanidad. La vanidad, básicamente, en 3 palabras, podríamos definirlo como afán de protagonismo. Es decir, la persona en esta etapa de la vanidad pretende ser el centro de atención, que los demás se fijen en ella. Como todavía no conoce bien lo que es el amor, no distingue entre amor verdadero y complacencia. Es decir, en esta etapa se necesita y se desea más que se ama. Y esto influye en el tipo de relaciones que uno busca. Es decir, en las relaciones, la persona en esta etapa se inclina más a buscar la fama, la admiración, la alabanza, el ser complacido y satisfecho en sus deseos, más que en ser querido y en querer. La vanidad se manifiesta como una tendencia para transformar la realidad, para hacer creer a los demás y a uno mismo que se necesita poseer todo lo que se ve alrededor, tanto posesiones materiales como personales, para ser feliz. Seguramente nadie se reconoce en la etapa de la vanidad, aunque es la más frecuente en este mundo. Si nos fijamos en la televisión, todos los modelos que se nos dan de comportamiento son modelos basados en la vanidad. Por ejemplo, si ponéis el canal Disney Channel, las series de adolescentes tienen siempre el mismo argumento. Los protagonistas quieren ser famosos, tener éxito a través de ser cantantes, actores, bailarines. Estoy acordando de la serie Shake It Up, ¿no? Y como que si alcanzas todo eso vas a ser feliz en la vida. Y muchas personas que precisamente han sido famosas, han alcanzado la fama, el éxito, la admiración de mucha gente, son muy sexys, así tipo Jennifer López, que lo tiene todo, es sexy, es rica, famosa. Muchas de esas personas son desgraciadas en su vida. El otro día estuve viendo un documental, precisamente de Jennifer López, y llega un momento en el documental que dice: yo es que tenía relaciones, pero todas las relaciones eran carentes de sentimientos, todo eran por eso, deseo de buscar la fama, y no se llenaba con eso. O sea, que una persona que ha tenido todo lo que supuestamente se nos dice que nos da la felicidad, llega a la conclusión de que no da la felicidad. Entonces, pero eso es un ejemplo, por ejemplo, que le ha pasado
a esta chica, Amy Winehouse, acabado pues adictas a la droga, al alcohol, e incluso acaban suicidándose, es porque a pesar de tener todo esto que la vanidad nos dice que nos da la felicidad, son desgraciadas. Un reflejo de que en realidad por ahí no van los tiros. Pero si uno se lo cree, acaba enfocando la vida a eso, a buscar ser rico, ser famoso, ser sexy, porque cree que le va a dar la felicidad. Cuando compramos, o el que compra lotería, es que si me tocara la lotería ya sería feliz, ¿no? Y no es así, no va a ocurrir. Primero que no suele ocurrir eso. Y segundo que aunque te toque la lotería no vas a llegar a ser feliz por ese camino. Yo creo que eso tenemos que darnos cuenta que estamos enfocando la vida equivocadamente si nuestra pretensión es conseguir el éxito, la fama o el atractivo físico o el dinero y el poder. Dentro de la vanidad se pueden distinguir dos etapas, una de vanidad más materialista y otra de vanidad más avanzada. La vanidad más materialista se desarrolla en la avaricia y la codicia. La avaricia sería el no querer compartir lo que uno tiene materialmente y la codicia es el querer lo que otros tienen para uno mismo, aunque sea perjudicándoles. Cuando una persona empieza ya a valorar los sentimientos y le gusta que le quieran, aunque todavía no quiera querer, pero sí que valora que le quieran, la avaricia se transforma en apego y la codicia en absorbencia. Si la avaricia es no querer compartir lo que uno tiene materialmente, el apego es no querer compartir lo que uno tiene a nivel afectivo, es decir, es el amor posesivo, el de la persona que cree que la persona amada le pertenece y como le pertenece pues tiene derecho a controlar su vida. Ahora hablaremos de eso. Pero antes de hablar del apego, quiero hablaros de la diferencia entre lo que para mí es el amor verdadero y de lo que son formas de egoísmo disfrazadas de amor. Para mí el amor verdadero en su máxima expresión ha de ser incondicional, es decir, la persona que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre, es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Seguramente nadie se reconoce en estas dos facetas, en el tema de hacer las cosas por interés y en forzar los sentimientos. Por ejemplo, cuando uno habla de sus hijos, suele decir que los quiere más que a su vida, ¿no? Se quitaría la comida de la boca para dárselo, ¿no? Una expresión muy de la posguerra cuando se pasaba tanta hambre. Pero luego se añade, pero mira cómo me lo pagan. En esa frase de mira cómo me lo pagan, indirectamente estamos reconociendo que sí que hay egoísmo. Primero porque esperamos algo a cambio, que los hijos nos paguen. Es decir, ya no es incondicional. ¿Y qué es lo que esperamos? Que los hijos hagan en su vida lo que nosotros queremos que hagan. Es decir, ya estamos forzando la voluntad del otro. Por lo tanto, ya ahí hay una parte de apego en la forma que tenemos de querer. Por eso vamos a hablar ahora del apego, que es el amor posesivo. El de la persona que considera que los seres a los que quiere le pertenecen. Y esto suele ocurrir mucho con los hijos y con la pareja. Con los hijos porque pensamos que por haberlos criado, por haberles dado la vida, nos pertenecen, con lo cual eso no es así, porque en realidad sabemos también que son espíritus que eligen encarnar en esa situación y que esa circunstancia de ser hijo o padre puede cambiar de una vida a otra. Es decir, nadie pertenece a nadie y los hijos no pertenecen a los padres, son responsabilidad de los padres. Y en el tema de la pareja también suele ocurrir, sobre todo si hay un contrato de matrimonio por el medio, porque tenemos el concepto equívoco de que cuando firmamos el contrato de matrimonio estamos comprando a la otra persona, como si fuera una casa. Y eso tampoco es así. La persona, como digo, que sufre de apego, se cree que, por ejemplo, al casarse, la otra persona está obligada a ceder parte de su voluntad y de su libertad. Y que él también, a su parte, tiene que cederla al otro. La educación machista da el ejemplo o da el mensaje de que el marido es el propietario de la mujer y que tiene derecho a decidir por su vida. Y eso no es así, espiritualmente no tiene nada que ver. Eso es una forma de egoísmo que se ha infiltrado en los sentimientos, porque nadie pertenece a nadie. La persona que ama verdaderamente respeta la libertad del ser amado, procura que éste sea libre para que sea feliz. Y
si en un determinado momento esa persona decide no continuar la relación, respetarás esa decisión aunque te cueste encajarla. No intentarás obligar a esa persona a que continúe la relación haciéndole la vida imposible, incluso llegando a matarla, como ocurre en los casos de violencia de género. ¿Cómo puede ser que una persona que dice que ama a la otra sea la gran causante del sufrimiento de esa persona? Incluso llega a quitarle la vida. Porque esa persona se quiere autoconvencer, que ha hecho el asesinato, de que lo ha hecho por amor, porque no podía vivir sin esa persona. Pero a eso no se le puede llamar amor. Como digo, eso es el apego, es el deseo de poseer al otro. Por eso quiero pues un poco exponer todavía mejor la diferencia entre el amor y el apego. Me gustaría hacerlo con un pequeño cuento que podréis encontrar en el libro. Se trata de dos personas que dicen amar a los pájaros y un día se encuentran. A ver si encuentro la página. Se va a ir con esta. Pero más o menos me acuerdo, puedo contar de memoria. Se trata de dos personas que dicen amar a los pájaros y un día se encuentran. La primera los tiene alojados en bellas jaulas doradas, en una habitación climatizada, les da pienso de alta calidad y agua de manantial embotellada, y los lleva al veterinario periódicamente. ¿Cómo está agua? Aquí. La segunda persona simplemente les lleva comida al parque, les acaricia cuando se posan y les atiende cuando están heridos y no pueden volar. La primera persona le dice a la otra: ¿cuánto quiero a mis pájaros? Sin embargo, ¿cuánto me hacen sufrir? Siempre están enfermos y por mucho que me gasto en medicamentos y en veterinarios, se mueren prematuramente. ¿Qué es lo que puedo hacer? La segunda persona le dice: los pájaros que yo cuido no me pertenecen, no están encerrados en jaulas. Viven en libertad. Y yo soy feliz porque sé que ellos están viviendo en libertad. Sus pájaros, amigo mío, se mueren porque sufren, porque les falta la libertad que no tienen. Usted lo que ha intentado es colmarles de comodidades para intentar compensarles de la carencia de lo que más ansían, volar en libertad. Si realmente les quiere, deje que vivan su vida en libertad. La primera persona creía que estaba actuando correctamente cuando trataba a sus pájaros, pero les estaba privando de lo más importante, que es la libertad. Y no sufría por lo que le hacían los pájaros, sufría por lo que él le estaba haciendo a ellos. Y la consecuencia del sufrimiento de sus seres queridos le acababa afectando a él. Por eso creo que es muy importante que reflexionemos sobre la forma de querer que tenemos. Si es una forma verdadera o está impregnada de egoísmo. Y si encontramos que hay una parte de egoísmo, de esa forma de querer, que empecemos un poco a intentar eliminarla. Será la manera en que pasemos del apego al amor. Para mí hay dos trabajos importantes. Por un lado está el respetar la libertad del otro para que pueda ser feliz y libre, y al mismo tiempo también luchar para que nadie nos vulnere nuestra libertad. Imaginemos una situación de una mujer que ha estado educada en la educación tradicional de que, he dicho antes, del machismo, de que la mujer pertenece al marido y que básicamente tiene que estar ahí para complacerle a él y para dedicarse a la familia. Seguramente esa mujer se habrá sentido privada de libertad en su vida y habrá sufrido por ello, como el pájaro del cuento sufría porque le faltaba la libertad. Si ha reflexionado sobre su vida y ha tenido hijas, seguramente habrá intentado darle a las hijas esa libertad que ella no tuvo, porque desea para sus hijas lo mejor, y como uno desea ser libre, intenta que sus seres queridos también lo sean. Pero no es suficiente solo con eso. También hay que hacer un trabajo con uno mismo, de perder el miedo a ser libre. Y en cualquier circunstancia de la vida, sea el momento que sea, luchar para empezar a vivir en libertad. Hay personas, hay mujeres que han vivido esa situación
Dicen, sí, yo lo sé, que yo he vivido una vida en contra de lo que sentía, totalmente obligada y esforzada en esta relación. Pero ahora ya con la edad que tengo, ¿a dónde voy? Eso es un error pensarlo. No importa cuándo uno empiece. Tenga 60, 70, 80 años. Porque el momento en el que dé la decisión de vivir en libertad será el momento en el